Hola, hoy vamos a hablar sobre las funciones, concretamente herramientas o parámetros importantes a la hora de dibujar las funciones. Entonces, uno de los parámetros importantes a la hora de dibujar las funciones, por ejemplo, serían ver si esta función tiene mínimos o máximos, ¿no? En la función esta que acabamos de dibujar podemos ver que tiene dos máximos, un máximo absoluto o dos máximos relativos y un mínimo relativo. ¿Qué podríamos ver también? Pues podríamos estudiar los puntos de corte en el eje horizontal cuando la x es igual a 0 y los puntos de corte en el eje vertical cuando y es igual a 0 o f de x es igual a 0. Podemos estudiar también los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Como veis aquí podemos ver que a la izquierda la función crece y a partir de la línea roja empieza a decrecer. Entonces, esto en una función también es importante estudiarlo, tanto los intervalos de crecimiento como los intervalos de decrecimiento. Pero en este vídeo nos vamos a centrar en una cosa que son las asíntotas. Las asíntotas las podemos entender como una barrera invisible, una pared invisible que impide que la función la atraviese. Entonces, como veis, en esta función vemos que cuando nos acercamos a esta pared invisible, esta pared roja, ¿no? La función sube para arriba y por la derecha baja para abajo, pero nunca va a tocar esta pared invisible, vamos a llamarla. Entonces, la pregunta aquí es, vale, las asíntotas, pero ¿cómo las podemos calcular y qué tipos hay? Pues hay tres tipos, hay la asíntota horizontal, la vertical y la oblicua. Entonces, vale, volviendo a la pregunta anterior, ¿cómo podemos llegar a calcular estas asíntotas? Porque no todas las funciones tienen asíntotas. Entonces, ¿cómo las podemos calcular? Pues aquí entra la herramienta de los límites. ¿De acuerdo? El límite de una función lo podemos interpretar como qué pasa cuando yo miro. O sea, ¿qué le pasa a la función cuando yo veo qué valor de x estamos cogiendo? Entonces, cuando tenemos una asíntota, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una asíntota, una barrera invisible, cuando x es igual a 3. Yo cuando haga el límite de esa función, cuando la x es igual a 3, pasa algo extraño. No nos da un valor, porque no existe un valor, ¿no? Hemos visto que hay una pared que impide que la función pase por ese punto. Entonces, en una función normal que no tenga una asíntota, si nosotros viéramos el mismo caso, cuando la x es igual a 3, veríamos, cuando calculamos el límite, que esto nos da un valor. Por ejemplo, esto se escribe así, límite cuando la x tiende a 3 de la función, ¿vale? Una función cualquiera. Entonces veríamos, por ejemplo, de que nos da un valor que sea 1. ¿Vale? Nos da un valor. En el caso siguiente, ¿no? Retomamos el caso anterior, cuando nosotros hacemos el límite cuando la x tiende a 3 de la función, ¿qué es? O sea, no hay valor. Hay una pared invisible que nos impide tener un valor. No existe un valor. Lo que podemos hacer es una aproximación. Nos podemos aproximar muchísimo a 3. ¿Qué pasa cuando tendemos a 3? Pues veremos la función a qué tiende, a qué valor tiende. Y vemos, por ejemplo, que aquí tiende a más infinito por la izquierda y a menos infinito por la derecha. Esto lo podemos aplicar también los límites cuando la x es infinito. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos mirando, en este caso, para valores muy grandes de x. ¿Qué le pasa a la función cuando nos vamos a valores de x muy grandes? ¿Vale? Estamos yendo a valores muy hacia la derecha de la función. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? ¿Vale? También podemos observar asíntotas de este tipo
Y aquí lo que veremos es que, por ejemplo, si yo tengo una función que es 2x más 3, ¿vale? Y sustituyo la x por infinito, lo podemos ver que como mayor sea la x, mayor será el resultado también. Entonces va a tender a infinita la función. O sea, va a tender a infinito la función. Pero, por ejemplo, si nuestro límite de la función tiende a un número, lo que nos está diciendo es que a valores muy grandes de x, el valor va a tender a 3. O sea, se va a hacer cada vez más próximo a 3. Nunca va a ser 3, porque tenemos esa barrera invisible que nos lo impide, pero va a ser muy próximo a 3 para valores muy grandes de x. Por último, podemos ver las asíntotas oblicuas. Estas las voy a dejar aparte para otro vídeo porque son un poco más especiales. La asíntota oblicua hemos visto que hay una asíntota horizontal y vertical, pero la asíntota oblicua la podemos interpretar como si fuera una recta. Esta recta la podemos interpretar como si fuera una función de, una recta con pendiente y con el punto de corte en el eje vertical. Entonces, estas asíntotas se comportan igual que las anteriores, lo que pasa es que tienen una inclinación concreta. Cabe destacar que nosotros podemos tener asíntotas verticales y oblicuas a la vez. Por ejemplo, podríamos tener una función como esta. ¿De acuerdo? También podemos tener funciones que tengamos una asíntota vertical y una asíntota horizontal. Y tener una función que se dibuje de este estilo. Perfecto. Ahora bien, lo que no podemos tener nunca es una asíntota horizontal y una asíntota oblicua a la vez. Eso no podemos tenerlo. Está prohibido. ¿Vale? O sea, cuando nosotros estemos analizando una función y veamos que tiene una asíntota horizontal, ya directamente ni nos tenemos que preocupar de calcular si hay asíntota oblicua o no, porque no se puede tener oblicua y horizontal a la vez. Entonces, haciendo un resumen, las asíntotas hemos dicho que se pueden dividir en horizontales, en verticales y en oblicuas. Y acabamos de decir que podemos tener horizontales y verticales a la vez y verticales y oblicuas a la vez. Pero horizontales y oblicuas a la vez no se puede. Para acabar voy a poner un ejemplo práctico. Esta función es la función de tangente de x. Entonces podemos ver que tiene múltiples asíntotas. ¿Y dónde tenemos estas asíntotas? En pi medios, 3 pi medios, o menos pi medios, 3 pi medios. Tenemos asíntotas periódicas. Cada en el 90 grados, 270 grados. ¿Vale? ¿Esto por qué ocurre? Pues cuando nosotros calculamos la tangente de ese ángulo, no existe un valor. De esto voy a hacer otro vídeo explicando por qué la tangente en 90, 270 y todos los otros valores que no da un valor, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Pero con lo que me quiero quedar es que en estos puntos nosotros tenemos una asíntota vertical y ver un caso práctico de una función que podemos encontrar donde tenga asíntotas verticales. Nada, si te ha gustado deja un like, suscríbete y nos vemos en un siguiente episodio para ver cómo podemos calcular con ejemplos prácticos distintas asíntotas.